¿En qué consistía ese pacto? Leamos Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Este fue el primer pacto establecido entre Dios y el ser humano. Era un pacto de obediencia. El ser humano debería obedecer y vivir. Si por el contrario desobedeciese, el resultado sería la muerte. A este pacto podemos llamarle pacto antiguo, o pacto de la obediencia, o pacto de las obras. La base del pacto era la obediencia. El resultado, la vida. Ahora, este pacto era un pacto justo porque fue establecido con un ser humano perfecto. Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con la que habían salido de las manos del Creador, no tenían ninguna dificultad en obedecer la orden divina. Su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Obedecer para ellos era tan natural como para ti es respirar. ¿Y entonces por qué pecaron? Bueno, ese es su misterio. Eran libres y usaron mal el privilegio de su libertad. Decidieron mal. Y entonces cuando cayeron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron instantáneamente la naturaleza pecaminosa o imperfecta. Ahora, con esta naturaleza imperfecta ya no les era más posible obedecer. Ahora, lo que era natural en ellos ya no era la obediencia, sino la desobediencia. Por eso llegó Dios al jardín, para establecer con la pareja caída un nuevo pacto, el pacto de la fe en la gracia de Cristo. Mira lo que dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿De qué hablaba el Padre en este pacto? ¿Quién sería la simiente de la mujer? Jesucristo, claro. Y este pacto de gracia fue hecho con el ser humano que, por causa de su naturaleza pecaminosa, ya no podía obedecer solo. Ahora Adán y Eva y todos nosotros deberíamos confiar solo en Cristo como la base de nuestra salvación. Eso quedó claro cuando inmediatamente fue sacrificado un corderito y con su piel fueron preparadas túnicas para resolver el problema de la desnudez humana. Dios estaba diciendo que la única solución para el alma caída era Cristo. Todo lo que el ser humano hiciese queriendo resolver su problema sería como aquellas hojas de higuera con las cuales habían intentado cubrir su desnudez, trapo de inmundicia y nada más. Solo Jesús era la solución. Por lo tanto, el pacto de las obras no empieza en el Sinaí, ni el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento. Ambos, el pacto de la gracia y de las obras, empezaron en el Edén. Solo que el primero, el pacto de las obras, fue establecido con seres humanos perfectos
que podían obedecer. Y el segundo, el pacto de la gracia, con seres humanos caídos que ya no podían obedecer por sus propias fuerzas. Veamos ahora el pacto que Dios hizo con Abraham. Este fue un pacto de fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en la epístola a los Efesios. Si leemos Génesis 12, 1 al 3, veremos eso. Mira, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dime una cosa, ¿en qué parte de este pacto Abraham promete alguna cosa a Dios? ¿O en qué parte de este pacto Dios le pide a Abraham que haga alguna cosa? En ninguna. El único que promete es Dios. Te daré una descendencia, te bendeciré, te haré una bendición, bendeciré al que te bendijere, en fin. Abraham solo acepta la promesa, por fe. Por eso Pablo dice que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. El pacto de Dios con Abraham es el mejor ejemplo del pacto de fe en las promesas de Dios. Pero resulta que el tiempo pasaba y las promesas de que Dios le daría descendencia a Abraham no se cumplía y Abraham empezó a dudar. Querido, a veces cuando pensamos en los grandes héroes de la Biblia, los imaginamos sin errores, pero no es así. Ellos eran hombres como nosotros, con errores y dudas y temores. Abraham tenía que crecer en su fe y el crecimiento es un camino largo y doloroso que muchas veces involucran derrotas y fracasos. Y aquí entramos a la tercera parte de la lección. Hablaremos de Abraham, Sara y Agar. Dios le había prometido a Abraham una descendencia, pero Abraham, cuando recibió esta promesa, ya era un anciano. Esa promesa era parte del pacto que el Señor estableciera con el patriarca. Abraham solo debía confiar y esperar en el cumplimiento de la promesa divina. La única participación humana en el pacto de la gracia es aceptar. Yo diría más, es no rechazar. Pero los años pasaron y el hijo prometido no aparecía. A estas alturas, desde el punto de vista humano, parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo. Así que ambos, Abraham y Sara, decidieron ayudar a Dios y trabajar a favor del pacto. Sara dio a su esposo, a su sierva Agar, una esclava egipcia. Mira, en aquellos tiempos, los hijos de una esclava podían ser considerados hijos de la señora. Abraham y Sara pensaron que de ese modo el problema de la descendencia estaría resuelto. Pero Dios no aceptó la participación humana en la realización de su pacto. Ahora Pablo toma este incidente y lo usa como una alegoría de los pactos. Dios había establecido con Abraham el pacto de gracia. Dios prometía y Abraham solo debía confiar. Pero Abraham dejó el pacto de la gracia y entró en el pacto de las obras. Quiere decir, él participó. Ismael no fue el hijo de la fe, fue el hijo de las obras, fue el hijo del esfuerzo humano. La gran lección que aprendemos de todo esto es que hasta los grandes hombres fracasan. Abraham, el padre de la fe, tuvo este incidente infeliz en su trayectoria, pero ni siquiera por eso fracasó definitivamente. Cuánta esperanza, querido, encontramos en este relato. Pero cuidado, no entiendas mal. La Biblia no hace una apología de la derrota. No es porque los grandes hombres de la Biblia fracasaron que nosotros debemos encontrar disculpas para la derrota. Pero la verdad es que si por esas cosas de la vida fallamos, es posible levantarnos y continuar adelante.
La otra lección es que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Oh, querido, no tengas prisa con las promesas divinas. Simplemente confía y espera. No le tomes la delantera a Dios. Si Él prometió, Él cumplirá. No es porque está demorando que se olvidó de su promesa. Ora, estudia la Biblia todos los días, insiste en tu comunión con Dios, aunque te parezca que nada cambia en tu vida, que está todo igual. Insiste en tu comunión y te sorprenderás con los resultados. Vamos a la cuarta parte de la lección. Leamos Gálatas 4, versos 24 al 26. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, pues Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué significa esto? No dije en la primera parte de la lección que los dos pactos, tanto el de las obras como el de la gracia, comenzaron en el Edén con Adán. ¿Cómo es que Pablo dice que el pacto de las obras simbolizado por Agar viene del Sinaí? Es necesario entender esto, porque los cristianos que hablan mucho del pacto de las obras y el pacto de la gracia, creen que Dios estableció con Israel en el Sinaí un pacto de obras, y como este pacto no dio resultado, entonces Dios tuvo que establecer un pacto nuevo, el pacto de la gracia, que es mejor que el pacto antiguo. Pero aquí hay una idea peligrosa. Quiere decir que Dios se equivocó en el Antiguo Testamento. Se equivocó en el Sinaí al dar los 10 mandamientos. No, querido, claro que no. El pacto del Sinaí es igual al pacto que Dios hizo con Abraham. Ambos son un pacto de gracia. En realidad, si comparamos Génesis 12, 1 al 3, donde Dios hace el pacto con Abraham, y Éxodo 19, donde Dios hace el pacto con Israel, verás que la base de ambos pactos es la fe en Dios. Dios es el único que promete. El ser humano solo debería aceptar. Pero así como Abraham quiso ayudar a Dios en el cumplimiento del pacto, al tener un hijo con Agar, así también Israel, en lugar de confiar en las promesas divinas, se adelantó para decirle a Dios lo que está registrado en Éxodo 19:8. Mira, lo voy a leer. Dice así: todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Te das cuenta? En lugar de responder al pacto con una actitud de humildad y de fe, ¿qué hizo Israel en el Sinaí? Respondió con su confianza depositada en la carne, en sus fuerzas. Nosotros cumpliremos, dijeron. Y en vez de entrar en el pacto de la gracia, como era el plan de Dios, entraron en el pacto de las obras, que ellos escogieron, olvidándose que ningún ser humano, después de la caída de Adán, es capaz de obedecer por sus propias fuerzas. Por eso, el pacto del Sinaí es llamado el pacto de la carne, o el pacto de las obras, o el pacto de la esclavitud. No debería haber sido así, pero fue porque Israel decidió equivocadamente confiar en sus fuerzas. Pero la ley de Dios dada en el Sinaí no era culpable de la actitud errada de Israel, como no lo es hoy del uso errado que muchos cristianos pueden darle a la ley. La ley solo muestra la realidad humana, pero en ningún momento fue la intención divina que la ley fuese un instrumento de salvación. Absolutamente no. Entonces, queridos, llegamos ahora al fin de la lección.
Y vamos a hablar de Ismael y de Isaac. Hoy ambos son símbolos. Ismael es el hijo de las obras. Isaac es el hijo de la fe. Leamos lo que dicen los versículos 28 al 31 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos. De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a entender el raciocinio